Bienvenidos. Hoy haremos un recorrido íntimo por las casas que marcaron la vida de María Félix, desde su cuna hasta su fallecimiento. Acompáñame por este recorrido. La casa donde vio nacer a María Félix el 8 de abril de 1914 se encuentra en el pintoresco municipio de Álamos, Sonora, justo en la esquina que forman las calles Álamos y Galeana. Esta casona de arquitectura colonial, de muros blancos y detalles en cantera, es hoy un museo y hotel boutique dedicado a La Doña, convertido en uno de los principales atractivos del pueblo mágico. Al recorrer sus salas, los visitantes pueden adentrarse en la vida y trayectoria de la actriz a través de fotografías, objetos personales, vestuario, réplicas de obras de arte y documentos originales como su acta de nacimiento y su fe de bautismo. El lugar conserva la esencia de la época en que María habitó allí, con patios interiores llenos de bugambilias y espacios que evocan la intimidad de su niñez. Este museo no solo honra a la diva del cine mexicano, sino que también refuerza la conexión profunda que ella siempre manifestó con Álamos, su tierra natal, donde año con año se le recuerda en festivales culturales que celebran su legado y su imponente figura como una de las máximas estrellas del cine de habla hispana. A inicios de la década de 1920, debido al trabajo del padre, la familia Félix se trasladó a Guadalajara, donde vivieron en diversos sitios, pero fue en la calle Andador Coronilla, número 33, en el centro histórico, donde permanecieron más tiempo. En 1935, María, ya divorciada y de regreso con su familia, se mudaron a Navojoa, Sonora. Pero María no soportó el ambiente tranquilo del pueblo, sintiéndose sofocada, por lo que después de algunos meses se fue de su casa sin el permiso de sus padres a la Ciudad de México, donde vivió en una casa de huéspedes en la calle de Hamburgo, número 70, en la zona rosa. En ese tiempo, la actriz trabajó como recepcionista en un consultorio de cirugía plástica. Gracias a una herencia, María hizo realidad su sueño con la casa ubicada en la calle Aristóteles número 127, en la colonia Polanco. Fue construida en 1944 por el ingeniero Francisco J. Serrano, sobre un terreno de 450 metros cuadrados, y se convirtió en uno de los hogares más célebres de María Félix. La Doña la habitó junto a Agustín Lara hasta su divorcio, pues para ella era vital contar con una residencia propia que le diera seguridad, adquirida gracias a una herencia que había recibido. Detrás de la gran reja que adornaba su fachada se encontraba un interior de lujo y refinamiento. En la planta baja destacaba un hall central y un salón de música, donde un piano de concierto presidía el espacio acompañado por un mantón filipino del siglo XVII, un candil de baccarat y tapices guinda que combinaban con muebles franceses tallados y dorados. Entre los objetos más valiosos se encontraba un reloj de bronce, regalo de los Reyes Católicos al primer marqués de Solovera, además de espejos florentinos, candelabros de plata y piezas de porcelana de Sèvres y de Meissen. El comedor, de estilo francés moderno, reflejaba sobriedad y buen gusto. En la planta alta, la alcoba principal estaba decorada con gran suntuosidad. Murales con espejos, muebles de cedro pintados en tonos grises y blancos, contrastados con cortinas y sobrecama de seda color bois de rose y alfombra perla. Mesitas de espejo grabadas a mano, un delicado love seat de seda listada y finas piezas de cristal completaban una recámara femenina y elegante. Ahí vivió hasta su divorcio con Agustín Lara. Con el tiempo la propiedad fue vendida y modificada. Ya consolidada como actriz y casada con el millonario Alex Berger, se mudó a la Casa de Polanco, ubicada en el número 610 de la calle Hegel, entre Campos Elíseos y Tres Picos, en la prestigiosa colonia Polanco de la Ciudad de México. Esta mansión fue mandada construir en 1955 por su entonces esposo,
el millonario banquero francés Alexander Berger. La intención era clara: ofrecer a María un hogar a la altura de su leyenda, un refugio donde pudiera pasar la mitad del año cuando no estuviera en su otra residencia en París. Aunque la autoría arquitectónica de la casa ha sido atribuida informalmente a Mario Pani, la casa fue edificada en un periodo en el que Polanco vivía uno de sus mayores desarrollos urbanos, con la llegada de familias adineradas y la instalación de los comercios más lujosos en las principales avenidas de la zona. En ese entorno emergente, lleno de glamour y exclusividad, María Félix encontró el sitio ideal para establecer un hogar que le permitiera brillar también fuera de los sets cinematográficos. La planta baja con cocheras, zona de servicio y un amplio salón para recibir, mientras que las plantas superiores abren los espacios habitables a los patios. El interior de esta residencia era un mundo aparte, una fusión entre lujo clásico europeo y una estética decididamente personal, cuidadosamente curada por la propia María y su esposo. Para su decoración, Berger contrató a un afamado diseñador de interiores, que viajó a Europa con la única misión de encontrar las mejores piezas que adornaran cada rincón. La casa estaba tapizada de arte y elegancia. Las paredes del dormitorio de María estaban forradas con seda. El baño principal había sido construido con mármol de Carrara. Las griferías eran de oro, y la famosa cama de plata que ocupaba el centro del dormitorio había sido diseñada nada menos que por Diego Rivera. Este mueble, con detalles finamente trabajados y un brillo opaco que hablaba de distinción y fuerza, fue durante décadas uno de los símbolos más poderosos de su estilo. Pero los lujos no terminaban ahí. Toda la casa estaba decorada con piezas de porcelana fina, provenientes de las mejores casas europeas, entre ellas obras de Jacob Petit y otras manufacturas del siglo XVIII-XIX. También colgaban de sus paredes grandes espejos, cortinas de encaje valenciano y muebles Meissen, combinados con esculturas, tapices y pinturas de artistas de renombre. La colección privada de arte que poseía era impresionante. Tenía retratos hechos por Diego Rivera, Leonora Carrington, Leonor Fini, Sofía Bassi y otros pintores reconocidos que, fascinados por su figura, se esmeraron en inmortalizarla. En sus estanterías reposaban libros de poesía, religión, historia del arte y también volúmenes sobre astrología y esoterismo, temas por los que María sentía un profundo interés. En su hogar, no había espacio que no tuviera algún objeto valioso, simbólico o profundamente bello. En esa misma casa, María también convivía con su hijo, Enrique Álvarez Félix, y con su madre. El ambiente era sereno, pero lleno de carácter, un espacio donde la intimidad y la majestuosidad se daban la mano. El lugar donde vivió sus años más plenos, más íntimos y más legendarios fue testigo de su esplendor y su despedida. La actriz adquirió la hacienda de Catipoato, nombre que en tarasco significaba Casa de la Felicidad. Esta propiedad se ubica en el corazón de Tlalpan. Fue allí donde la doña contrajo matrimonio y compartió su vida con Jorge Negrete a inicios de los años 50, convirtiendo el lugar en un escenario de uno de los capítulos más comentados de la época de oro. Hoy en día, la hacienda se ha transformado en un recinto para celebraciones y eventos, desde bodas, 15 años y graduaciones, hasta producciones de cine, televisión y encuentros empresariales. Su entrada destaca por una imponente glorieta con fuente, rodeada de más de 2.000 metros cuadrados de jardín y amplios espacios que conservan la grandeza del lugar. Aunque el interior ha sido remodelado con el tiempo, la fachada original permanece casi intacta, evocando el esplendor de la época en que fue habitada por la diva del cine mexicano. María Félix tuvo en París un piso amplio y elegante que recibió como regalo de su esposo, Alex Berger, tras su boda en 1956. Lo usó por temporadas mientras alternaba su vida entre México y Francia, en una zona residencial a pocos minutos de la Torre Eiffel, con techos altos, grandes ventanales y salas encadenadas típicas de los edificios clásicos. El interior reflejaba su gusto teatral y sofisticado: muros en tonos rosa, sillones verde olivo,
cortinajes pesados y una mezcla maximalista de mobiliario francés con arte y objetos que coleccionaba, lejos del minimalismo y siempre pensado para impresionar al visitante. Con el paso de los años, el departamento funcionó como vitrina de su estilo y depósito de piezas queridas. Cuando decidió venderlo a finales de los 90, trasladó buena parte de esas colecciones a México y canalizó su energía en la renovación de su casa de descanso en Cuernavaca, cerrando así su etapa parisina con la misma determinación con la que la había iniciado. Otra de las propiedades de la doña estaba ubicada en la privilegiada zona de la Avenida Palmira, en Cuernavaca, Morelos. La Casa de las Tortugas fue una de las residencias más queridas y personales de María Félix. Esta mansión fue mandada construir en los años 70 como un oasis privado, donde la diva pudiera descansar del bullicio citadino, rodearse de arte y estar cerca de la naturaleza, lejos de los reflectores, pero sin renunciar al lujo que siempre la distinguió. La construcción de esta casa estuvo marcada por la supervisión directa de la propia María Félix, quien tenía una visión estética muy clara. Se inspiró en villas italianas, con espacios amplios y elegantes, y recurrió a la colaboración de artesanos locales y europeos para cuidar cada detalle. Se sabe que uno de los arquitectos involucrados fue el diseñador y escultor Pepe Mendoza, famoso por sus obras en metal y madera, aunque también se le atribuyen colaboraciones con diseñadores italianos para detalles específicos de interiores. La mansión está distribuida en varios niveles y cuenta con terrazas, jardines, fuentes y una alberca diseñada con mosaicos venecianos que reflejan tortugas, su animal favorito y símbolo central del lugar. El nombre de la residencia no es casualidad. María Félix adoraba las tortugas y decidió integrarlas como símbolo decorativo en distintas formas. En las puertas, muros, pisos, barandales y vitrales aparecen motivos de tortugas, tanto en mosaico como en relieve. Esta pasión llegó al punto de tener incluso esculturas y piezas decorativas provenientes de diferentes países, todas inspiradas en estos reptiles, que para ella representaban sabiduría, fuerza y elegancia. En la parte más baja del jardín principal, se instaló una fuente con varias figuras de tortugas que ella misma eligió. Al atardecer, solía caminar entre esos jardines con su copa de vino, admirando la serenidad del entorno que tanto había cuidado. Los interiores de la casa eran un despliegue de buen gusto y riqueza sin vulgaridad. Cada espacio estaba pensado para equilibrar el arte con la comodidad. Las paredes estaban recubiertas en madera tallada a mano, y en algunas habitaciones se empleó seda traída desde Francia. El mobiliario incluía piezas europeas del siglo XIX, muchas de ellas adquiridas en subastas internacionales. La sala principal contaba con un ventanal que ofrecía vista panorámica al jardín, enmarcado por cortinas de terciopelo bordadas con hilos de oro. Uno de los espacios más impactantes era su recámara, que albergaba una cama de plata diseñada por Diego Rivera, la misma que estuvo durante años en su casa de Polanco, y que luego trasladó a Cuernavaca. El baño principal estaba hecho en mármol de Carrara, con grifería de oro, espejos biselados de cuerpo entero y detalles de cristal Baccarat. Había vitrinas con porcelanas de Jacob Petit, el famoso ceramista francés del siglo XIX, así como candelabros provenientes del exilio del Shah de Irán, los cuales compró cuando algunos bienes de la monarquía persa fueron puestos a la venta. En la Casa de las Tortugas, exhibía pinturas del artista ruso-francés Antoine Tsapov, su último compañero sentimental, cuyas piezas de gran formato decoraban las paredes principales. También contaba con óleos religiosos, grabados del siglo XVIII y esculturas de mármol provenientes de Italia. Por toda la casa podían verse pequeños altares personales, donde colocaba veladoras, imágenes religiosas y talismanes, pues era una mujer profundamente supersticiosa. En su biblioteca privada, tenía una colección vasta de libros de historia, arte, astrología y ocultismo. Ella misma confesaba leer revistas francesas dedicadas a la magia, la astrología y la filosofía oriental, que la ayudaban, según sus palabras, a mantener contacto con la otra María, una faceta espiritual y profunda de sí misma. En cuanto a su estilo de vida, la casa era el escenario de reuniones selectas. No era un lugar para fiestas multitudinarias, sino un espacio de conversación, arte, reflexión
y lujo discreto. Recibía a contados invitados, a menudo amigos cercanos del mundo cultural, diplomático o artístico. Se dice que en su terraza principal ofrecía cenas con comida preparada por chefs personales, servidas en vajilla de porcelana francesa y con cubiertos de plata labrada. Amaba los atardeceres en Cuernavaca, y desde la terraza superior solía admirar cómo la luz del día acariciaba los árboles y tejados de la ciudad de la eterna primavera. Con el paso de los años, la Casa de las Tortugas se convirtió en su refugio más íntimo. María Félix descansaba allí, rodeada de sus recuerdos, sus perros, sus libros, y ese aire cálido y apacible que solo Cuernavaca le ofrecía. Tras su muerte en 2002, la casa permaneció cerrada durante varios años, bajo resguardo de la Fundación María Félix. Muchos de sus objetos personales fueron vendidos en subastas de Christie's, pero algunos muebles, piezas de arte y detalles arquitectónicos aún se conservan. En 2019, la casa reabrió sus puertas brevemente para una exposición privada, lo cual despertó el interés de medios y admiradores que deseaban conocer por dentro el lugar que ella había moldeado con tanto esmero. Hoy en día, permanece cerrada al público, aunque sigue siendo uno de los sitios más representativos del legado de la doña. No solo por lo que alberga, sino por la esencia que quedó impregnada en cada rincón. El carácter indomable, elegante y apasionado de una de las mujeres más icónicas que ha dado México. Gracias por llegar hasta aquí. Te leo en los comentarios. Mientras tanto, disfruta estas fotografías narradas de la actriz. Nos vemos en el siguiente video. Filmando la película French Cancan en 1954. María en el Hotel Excelsior en Roma, Italia, en 1948. María con David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Debido a sus diferencias políticas, era muy difícil verlos juntos. María Félix y Sofía Loren en la inauguración de la nueva tienda Fureur de Christian Dior en París, el 28 de septiembre de 1977. María, llegando a Montevideo, Uruguay, en 1952. María en la casa de Eva Perón, en Argentina, en 1952. María Félix, frente a la Catedral de San Patricio en Nueva York, en 1963. En esta ficha consular, María se quitó 6 años de edad. María Félix en la radio LR1, El Mundo, de Buenos Aires, Argentina, en 1952. María Félix recibe al secretario de Prensa y Difusión del gabinete de Juan Domingo Perón, Raúl Alejandro Apold, en 1954. María con el actor argentino Carlos Thompson, con quien estuvo comprometida para casarse, pero al final lo dejó por Jorge Negrete. María en el Cabaret Tropicana en 1955. María con la famosa estilista Anita Ojeda, cuando andaba de romance con Luis Miguel Dominguín. María, llegando al Palacio de Lecumberri para la inauguración de una exhibición fotográfica en 1998. María, con la Miss Universo venezolana, Irene Sáez, en 1981. En un detrás de cámaras de la novela, La Constitución, en 1970. María, posando para el famoso cuadro que Diego Rivera le pintó en 1949. La doña en sus días relajados optaba por la comodidad. María Félix, Gonzalo Benítez y Andrés Soler. María, en el ascensor del Hotel Nutibara en Medellín, Colombia, donde se hospedó en 1955, realizaba una gira artística en los principales teatros del país. María, en una escena de Les Heroes Sont Fatigues, con el actor estadounidense Gordon Heath. En el hipódromo, viendo correr a sus caballos. María, dando autógrafos en Venecia, en 1954. En la película El monje blanco, en 1945. Cantinflas, saludando a María en una cena de gala.
Paco Malgesto entrevistando a la doña. María en la película La Devoradora en 1946. María en su viaje a Venecia en 1959. María con Jean Renoir y Jean Gabin. María Félix premiando al jockey Francisco Rodríguez y acariciando a su caballo llamado Tangazo en el Hipódromo de las Américas en 1943. María Félix y Rocío Jurado. María, acompañada de Fernando Soler y Jaime Fernández, en un festival en Acapulco de 1968. La doña, abriendo correspondencia de sus miles de fans. María con León Citrone, periodista y conductor francés en 1974. María con Reina, su cuñada, y mano derecha en 1981. María con algunos fans mientras filmaba Enamorada en 1946. María en La Habana, Cuba en 1949. La doña en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México,